Dios les bendiga a todos nuevamente. Estamos ya entonces contactándonos con nuestros hermanos que nos están viendo a través del Facebook. Lo estamos haciendo la transmisión a través del grupo, que aliento a los que no están registrados aquí, de los que estamos hoy presentes en este lugar, lo pueden hacer. El grupo se llama Iglesia El Reino de Dios de Troy. Es un grupo de Facebook en donde pasamos las transmisiones en vivo del día domingo. Así que bienvenidos todos los hermanos que nos están viendo y bienvenidos a aquellos que no son de aquí de la ciudad, pero son de otras naciones, de otros países. Sabemos que nos están siguiendo y le damos gracias a Dios por eso. Una bendición grande en el lugar donde usted se encuentre. Así que vamos a estar ya compartiendo una palabra todos juntos en esta hora. Le invito a abrir su Biblia en el libro de Éxodo, en el capítulo 13. Éxodo capítulo 13, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Éxodo capítulo 13. Vamos a leer 2 versos para comenzar, después quizás vamos a leer algunos versículos más de las Escrituras. Éxodo capítulo 13, el verso 21 y el 22. Gloria a Dios. Éxodo 13, 21 y 22. Si lo tienen, pueden decir amén. Amén. Y vamos a comenzar a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Así que vamos a declarar que la palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, y va a estar obrando una bendición en nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo. Te doy gracias por esta tu palabra, Señor, que en esta hora, Señor, tú nos estás dejando para que la asimilemos, para que, Señor, nos alimentemos de ella. Y en el nombre maravilloso de Jesús declaramos que esta palabra tiene poder para obrar, Señor. Así como obraste también un día por el poder de tu palabra, hiciendo los cielos y la tierra, hoy también declaramos que tu palabra no se ha cortado, no se ha acabado su poder, sino que el poder de tu palabra sigue salvando, sigue sanando y sigue obrando milagros, Señor. Te doy gracias, Señor, porque ahora esta palabra es una semilla, Señor, que es implantada en nuestro corazón para dar fruto al 100%, Señor. Lo vamos a ver, lo vamos a declarar y lo vamos a testificar, Señor. Gracias en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Recordemos que estamos en la casa del Señor. No precisamente porque el lugar en el que estamos es algo muy especial y particular, no, son paredes, es un edificio, es un lugar donde la iglesia se reúne. Lo especial y lo particular somos cada uno de nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque nosotros somos la casa de Dios, la morada del Espíritu Santo. Amén. Y cuando la iglesia se reúne, la iglesia que somos nosotros, entonces allí se manifiesta la gracia de Dios. Allí se manifiesta precisamente, y vamos a hablar ahora, a comenzar a hablar alegóricamente en respecto a lo que hemos leído. Se manifiesta la nube del Señor. ¿Cuántos lo creen? Amén. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos entonces a aclarar algunas cosas con respecto a esta nube que de día estaba guiando a la nación de Israel cuando fue libertado el pueblo de Israel de Egipto. Y de noche era una columna de fuego. Esta nube se manifestó cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto. Todos recordamos aquel momento épico donde la nación de Israel toda abandonó la nación de Egipto, porque las plagas, ¿verdad?, habían caído sobre aquella nación
y la última de las plagas había sido quizás la más terrible para esta gente, donde los primogénitos de cada una de las familias de los egipcios habían muerto. Por eso la nación de Israel sale en aquella madrugada, ¿verdad? Guiados por la mano poderosa del Señor. Sale para una tierra que Dios le había prometido, ya a Abraham le había prometido, a Isaac le había prometido, a Jacob le había prometido, a la nación de Israel, donde sería una tierra que fluía leche y miel. Y ahí tenían que llegar la nación de Israel. Pero no podían llegar por sí mismos, tenían que ser guiados. Por eso Dios mismo fue el que libertó la nación de Israel de la esclavitud. También era el mismo Dios que los iba a guiar por el desierto que tenían que atravesar. ¿Cuántos podemos darle gloria a Dios? Porque tenemos un Dios todopoderoso que no solo nos salvó, sino que nos sigue guiando. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, el pueblo de Israel estaba siendo guiado por una columna de nube durante el día. O sea, la columna los guiaba, iba delante del pueblo de Israel. Y de noche, entonces, esa columna de nube se transformaba en una columna de fuego. Esa columna era la guía de la nación de Israel. Muchos dicen que fue Moisés el libertador de Israel. Bueno, Moisés fue el instrumento que Dios usó para que esto ocurriese. Pero el verdadero libertador de Israel, el que lo sacó de la esclavitud, es nuestro Dios todopoderoso. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? Porque así como libertó a Israel de la esclavitud, nos libertó a cada uno de nosotros de la esclavitud del pecado. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ese es nuestro Dios todopoderoso. El que nos salvó no nos va a abandonar, no nos va a dejar, nos va a guiar, nos va a proteger, va a estar velando sobre nosotros, porque somos ahora sus hijos, el pueblo de Dios, el Israel espiritual, redimido y comprado por la maravillosa y todopoderosa sangre del Señor Jesús. Bendito el nombre del Señor, gloria a Dios. Así que ahora estamos guardados y protegidos nosotros, al igual también de la nación de Israel lo estaba en aquellos días. Ya vamos a hablar por qué afirmamos esto, vamos a hablar un poquito, quizás brevemente, de la tipología que encontramos en las Escrituras para poder entender mejor todas estas variables, ¿verdad?, de carácter espiritual, para que nosotros nos podamos identificar con la obra de Dios a favor nuestro. Gloria a Dios. Recordemos entonces, en el día era una nube y en la noche una columna de fuego. Gloria a Dios. Muchas ilustraciones yo estuve buscando y viendo. Quería poner una ilustración aquí en el screen acerca de esa columna de nube y esa columna de fuego de noche. Pero encontré, ¿verdad?, que esas ilustraciones, gráficos que podemos encontrar en Google como una imagen, mostraban un hilito, una nubecita que salía por arriba del tabernáculo, y de noche era una columnita de fuego. Yo quiero decirles, queridos hermanos, que la columna de nube cubría a la nación de Israel. Y la nación de Israel no estaba compuesta por unos cientos de personas. La nación de Israel era más de 3 millones de personas. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando hablamos más de 3 millones de personas, estamos hablando de una población el doble de lo que hoy tiene la ciudad de Detroit. Así que eran más de 3 millones de personas que iban guiados por esa columna de nube por el desierto y los cubría. Bendecido el nombre del Señor. ¿Por qué era una columna de nube de día? De día era una columna de nube porque ellos iban por el desierto. Ya la columna se manifestó antes de cruzar el Mar Rojo, y entonces esa columna de nube iba delante del pueblo de Dios. Así que no me puedo imaginar realmente las dimensiones de esa columna, pero creo que sería algo asombroso, algo maravilloso, enorme. Se podía divisar quizás a cientos de metros de distancia, y por qué no kilómetros, de muy lejos podían divisarse esa columna de nube. No era una columnita de nube como un hilo que está humeando allí, no, era una columna gigante. ¿Cuántos alaban al Señor? Enorme,
Porque les hacía sombra a toda la nación de Israel durante el día. Recordemos que estaban en el desierto, ¿verdad? Y para estar en el desierto durante el día es muy difícil, y máxime cuando se va con una multitud de personas y animales. Había ancianos, había niños, y se necesitaba entonces una sombra protectora para toda la nación de Israel. Y esa era una de las funciones de la columna de nube durante el día. Proteger al pueblo de Dios del calor del día. Bendito el nombre del Señor. Y también lo mismo la columna de fuego. No era una llamita sobre el tabernáculo como algunos suponen, ¿verdad? Eso era una verdadera columna, no sé si de las mismas dimensiones que la columna de nube, pero era algo asombroso. Podía uno acercarse a aquel lugar y sentir el calor que atraía a aquellos hombres en la noche, porque usted sabe, en el desierto, si bien de día el calor es muy excesivo, durante la noche el frío es el excesivo. Pero esa columna de fuego durante la noche los calentaba, los aglutinaba, los congregaba, los reunía, y ellos estaban tranquilos, seguros, porque esa columna era una columna que convocaba a la protección. Ellos estaban junto a Dios, el que los estaba guardando de día y de noche. Bendito el nombre del Señor Jesús. Así que hay algo interesante que sucedió cuando salió la nación de Israel. Pero antes vamos a hablar de la tipología, porque quizás hay alguien de los que está aquí o de los que nos están viendo de que no entiende quizás todavía el por qué decimos que esa columna de nube y esa columna de fuego también está hoy presente en nuestras vidas. Bendecido el nombre del Señor. Para eso tenemos que ver una de las cosas que la Biblia nos muestra. En el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento, Dios nos habla a través de tipos, también conocido como tipología. Podemos también nosotros darle otro nombre, simbología. O sea, que un tipo es algo que está mostrando hacia el futuro, o es un prototipo de lo que va a suceder en la realidad espiritual. Y bueno, todas las cosas que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, es un tipo de algo que habría de suceder en un futuro. ¿Cuántos alaban al Señor? Por ejemplo, todas estas cosas son enseñanzas para nosotros. El cordero que era sacrificado, el cual Dios le había ordenado, ¿verdad? Moisés, y dando instrucciones al pueblo de Israel, que se hiciesen sacrificio por el pecado. Bueno, uno de los sacrificios era el cordero que era sacrificado. Y nosotros sabemos muy bien de que ese cordero tipifica al Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Así lo identificó Juan el Bautista cuando lo vio llegar al Señor Jesús para el bautismo en las aguas del Jordán, diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Ese había sido señalado por Dios, preparado, establecido por Dios, el que habría de morir por cada uno de nosotros. Por eso era un cordero que iba destinado al sacrificio para que todos nosotros pudiéramos ser salvos. Amén. Pero en el Antiguo Pacto sacrificaban corderos. También en el Antiguo Pacto encontramos la palabra o la nación de Egipto. Esta simboliza o tipifica el mundo. Ya hemos hablado el domingo anterior un poquito de eso. Encontramos a un personaje que gobernaba a ese mundo o a esa tierra de Egipto. Lo encontramos al faraón, que ese es obviamente un tipo de Satanás, el enemigo de nuestras almas. Y así encontramos entonces en esa tipología a Egipto con su faraón. El mundo en el cual nosotros estábamos esclavizados, al igual que la nación de Israel. El faraón que refleja o simboliza a Satanás, que también nos estaba gobernando con mano dura, pero nosotros no teníamos visión espiritual en ese entonces y no sabíamos qué es lo que nos estaba sucediendo hasta que llegó nuestro libertador, Jesucristo. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? ¡Aleluya! El Señor extendió su mano poderosa
y nos salvó. Amén. Gloria a Dios. Los egipcios son una tipología de los demonios. ¿Sí? Y ahora vamos a hablar algo, un poquito de cuando persiguieron a la nación de Israel, así como los demonios persiguen al pueblo de Dios. Los demonios son seres espirituales y son reales. Satanás es un ser real, es nuestro enemigo. No tenemos que menoscabar la idea o la creencia de que Él está en contra de Dios y de la iglesia, porque nosotros somos los hijos de Dios. Así que tenemos un enemigo, hermano querido, al cual nosotros tenemos que enfrentar día a día. Amén. Y ahí entonces encontramos que Satanás, que no es Dios en lo absoluto, sino que él se ha creído que era Dios, pero se necesita entonces para él una serie de secuaces, ¿verdad? Llamados demonios, seres espirituales que le obedecen, caídos, ángeles caídos, demonios que están hoy en día en contra de la obra de Dios, en contra de nuestras vidas. Eso es lo que refleja en el sentido espiritual los egipcios. Cuando hablamos de Moisés, también encontramos una tipología de Cristo. Así como muchos suponen y lo mencionan como a Moisés el libertador, el instrumento de Dios para libertar al pueblo de Israel de la esclavitud, también Cristo nos ha libertado a nosotros. Amén. Gloria a Dios. El río Jordán y el Mar Rojo también lo encontramos en la Biblia y tiene una profunda simbología, o es un tipo, ¿verdad?, del bautismo. En otra ocasión vamos a estar explicando estas cosas. ¿Por qué? Porque él atravesando la nación de Israel, el Mar Rojo y luego el río Jordán, ya cuando dejaron el desierto, entonces es identificado con el bautismo en agua. Otro día vamos a hablar un poco más de esto. La nube y la columna de fuego que hemos estado mencionando al comienzo es precisamente una tipología del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban al Señor? Cristo es nuestro libertador, pero el Espíritu Santo es el que nos guía, nos guarda y nos protege una vez que hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Amén. Bendito el nombre del Señor. También es llamada esa nube, ¿sí? Esa nube donde se manifestaba Dios mismo, porque dice la Biblia que en esa columna de nube estaba Jehová de los ejércitos. También eso se manifestaba, esa gloria, no solamente por encima del tabernáculo, cuando ya fue construido por Moisés en el desierto, sino también dentro de él. En el lugar santísimo, dice la Escritura, otro día vamos a estudiar eso, en el lugar santísimo se manifestaba la Shekinah, o la gloria de Dios. Era la misma presencia del Señor dentro de aquel lugar. ¿Cuántos podemos dar gloria a Dios? Qué maravilloso habrá sido para aquellos hombres contemplar esas cosas, vivir esas experiencias, ¿verdad? Pero sin entendimiento ellos, por lo menos el entendimiento que tenemos hoy por la gracia de Dios nosotros. Fíjese que nosotros miramos al pasado y podemos darnos cuenta de todas estas cosas, pero ellos no tenían ninguna referencia a esto en aquellos días. Ellos sencillamente hacían algo que todos tenemos que hacer. Dios les mandaba a hacer algo, a decir algo, y ellos obedecían. Ellos no argumentaban, ellos no ponían en tela de juicio lo que Dios decía, y ellos actuaban con obediencia, se sometían a lo que Dios había establecido para ellos, porque sabían que de Dios iba a venir lo mejor para ellos. Y cuando no ocurría que se rebelaba el pueblo de Israel, entonces venían las consecuencias. Amén. Bendecido el nombre del Señor Jesús. Pero ahí encontramos entonces lo que es la tipología. Y lo más importante dentro de este tema que estamos desarrollando ahora es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un éter volando en el aire, ¿sí? El Espíritu Santo es una persona y está con nosotros ahora mismo aquí en este lugar. Amén, sí, Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Él está aquí entre nosotros. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, dijo el Señor, yo estoy en medio de ellos. Es el Espíritu Santo que está con nosotros. Él nos ha guiado a este lugar en este día.
A la falla, por eso estamos aquí. Estamos aquí porque el Espíritu Santo no solamente ha intervenido en nuestra salvación, abriendo nuestros ojos espirituales, sino que también nos ha guiado y nos sigue guiando. Si no fuera por el Espíritu Santo no estaríamos aquí. No, en lo absoluto. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Bendito el nombre del Señor Jesús. Es el Espíritu Santo el que nos guía en el camino. Él está con nosotros ahora mismo, en nuestra vida, y también sobre nosotros, con nosotros. Amén. Solamente un detallito. El Espíritu Santo está sobre nosotros. Diga, sobre mí está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está conmigo. O sea que no solamente está sobre mí, sino que está a mi lado. Está caminando con nosotros. Nos está acompañando. Amén. Pero el Espíritu Santo, hay algo más importante, que no vivieron los israelitas, la nación de Dios, el pueblo de Dios en la antigüedad. El Espíritu Santo ahora también está dentro nuestro. Ellos no tuvieron ese privilegio que tú y yo tenemos. Ellos no recibieron en sus corazones al Espíritu Santo. No habitaba el Espíritu Santo en ellos. Ellos no eran el templo y la morada del Espíritu Santo como somos nosotros hoy en día. Ellos eran la nación de Dios. Ellos necesitaban construir un lugar donde Dios se manifieste. Amén. Primero fue un tabernáculo, luego un templo. Porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, quería habitar en medio de la nación de Israel. Pero él tenía que tener el lugar adecuado. Por eso el tabernáculo y por eso el templo. Amén. Por eso el Espíritu Santo hoy no necesita de ni un tabernáculo físico ni de ningún templo físico. Olvídense todos aquellos que andan juntando ofrendas para reconstruir el templo en Jerusalén. No necesitamos ningún templo en Jerusalén. Nosotros somos el templo de Dios. Nosotros somos la casa de Dios. Nosotros somos la habitación de Dios, la habitación del Espíritu Santo. Y Dios está aquí porque usted y yo estamos aquí. Bendito el nombre del Señor. Qué bendecido es el pueblo del Señor hoy en día. Ellos no tenían esa bendición de tener al Espíritu Santo dentro de ellos. Pero tú y yo sí. Gloria a Dios. Y por eso es que podemos entender un poquito mejor las cosas espirituales. Amén. No solamente las entendemos porque hoy miramos para atrás, ¿sí? Y las vemos consumadas, la mayoría de las profecías y la mayoría de las cosas espirituales que nos enseña el Antiguo Testamento. Mirando para atrás nos damos cuenta de la realidad espiritual. Fíjese que aquellos no tenían dónde mirar. Amén. Aquellos en aquellos días oían la voz de Moisés y obedecían. Amén. No argumentaban, no razonaban, ¿por qué esto y por qué lo otro? No. Ellos obedecían al Señor. Y si alguien quiere realmente recibir la bendición de Dios, tiene que aprender a ser obediente. Amén. Sin obediencia, sin sujeción, sin sometimiento al Espíritu Santo, no puede haber una bendición genuina de parte de Dios. Amén. Entonces, aunque hay cuidado y hay guarda y Dios está con nosotros, pero nosotros vamos a recibir lo máximo de Dios cuando aprendamos a dar lo máximo de nosotros. Amén. Bendecido el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a volver entonces una de las situaciones que la nación de Israel tuvo inmediatamente de ser liberado de la esclavitud. Le invito a abrir sus Biblias ahora en el libro de Éxodo, en el capítulo 14, una página más de la que habíamos comenzado a leer. Es un párrafo extenso del verso 19 al 29. Yo voy a tratar de obviar algunos versículos por razón de tiempo. Le invito a que usted lo lea. Dice así el verso 19 de Éxodo 14. Dice: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. ¿Sí? Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Interesante. Si nosotros lo leemos detenidamente y pedimos la guía del Espíritu Santo para poder comprender mejor esto
Entonces nos vamos a dar cuenta de un detalle, de que la nube iba por delante de la nación de Israel porque los estaba guiando a dónde tenían que dirigirse, ¿sí? Pero recordemos que detrás de ellos Faraón y venía con un ejército persiguiéndolos. Amén. Entonces, esa columna de nube, dice la Escritura, que en vez de ir ahora adelante, se puso detrás, en pos del pueblo de Israel. Y vamos a seguir leyendo. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. O sea, iba la nación de Israel y la nube ya no iba adelante, como ya dije, iba detrás. Y se interponía entre los egipcios que venían persiguiéndolos y la nación de Israel. Dice, y era nube y tinieblas para aquellos. O sea que esta nube era tinieblas para ellos. ¿Sí? Era tinieblas. No se veía claramente. Los enemigos de Israel no podían ver claramente, porque esta nube era tinieblas para ellos. Y alumbraba a Israel de noche. ¿Cuántos alaban al Señor? Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. No se podían acercar los enemigos, los egipcios, a la nación de Israel, porque la nube estaba en medio. ¡Qué protección! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bendición! ¡Aleluya! La nube de Dios, la columna de fuego de día y de noche estaban allí presentes, porque Dios estaba en esa columna de nube y en esa columna de fuego. Y Dios estaba no solamente para guiarlos, sino para protegerlos del enemigo. Así también está Dios con nosotros. Dios está delante guiándonos, pero también cuida nuestras espaldas. Y el enemigo no tiene arte ni parte con nosotros, porque somos más que vencedores a través de lo que Jesucristo hizo a nuestro favor. La columna de nube va en pos nuestro, hermano. No hay que temer, no hay que dudar. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendecido el nombre del Señor Jesús. Dios está con nosotros. Amén. Nos está protegiendo, nos está cuidando. No solamente nos guía, sino nos guarda las espaldas. Amén. Bendecido el nombre del Señor Jesús. Lea todo hasta el verso 29. Si quiere, lea todo el capítulo, es importante. Pero quería destacar esto. Una de las funciones de la columna de nube y la columna de fuego eran guiar y proteger las espaldas de la nación de Israel. Amén. Así que aquí está la presencia de Dios. Poderoso eres Dios. A veces no percibimos nosotros con nuestros ojos espirituales algo y queremos ver. ¿Sí? Queremos ver como Tomás quería ver. Si no veo las heridas en sus manos y en su costado, yo no voy a creer. ¿Sí? Pero mejor es creer para ver. Amén. Y no ver para creer. Lo importante es creer. Y Dios está con nosotros. La Escritura lo declara. Amén. Así que cuando nos reunimos como iglesia, así como estamos reunidos hoy, Dios se hace presente de una manera especial, particular, querido hermano. Bendecido el nombre del Señor Jesús. Una de las cosas que hacía Dios desde la columna de nube y desde la columna de fuego era hablar con el pueblo de Israel. Hablaba con Moisés, ¿verdad? Lo tenía de intermediario, pero él hablaba con su pueblo. Por eso cuando nos reunimos nosotros como iglesia, Dios habla con nosotros. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios nos da instrucciones. Dios trae revelación a nuestra vida. Dios abre nuestro entendimiento. Algo que no vamos a conseguir fácilmente en nuestro hogar. Hay personas que se quedan en la casa, ¿verdad? Porque, bueno, lo voy a ver por el internet. Y gracias a Dios que usted está viendo por el video, ¿verdad? En el Facebook. Pero hay algo que no se puede reemplazar. Es la presencia de Dios en el medio de la iglesia. Pero pastor, también Dios está en mi hogar y yo lo puedo sentir. Perfecto. Pero los ministerios de Dios no lo podés desarrollar ni los podés percibir allí en tu hogar. Tú necesitas de estar en la presencia de Dios,
en la Shekinah de Dios, donde Dios habla de una manera particular, de una manera especial, y hay una unción que nos cubre. Eso es irreemplazable. Amén. Cada vez que nosotros nos reunimos, aunque usted esté sentado en un banco, no haga nada, pero algo especial está sucediendo sobre usted y en usted. Dios, el Espíritu Santo, lo está alimentando. Le está trayendo el alimento espiritual para su espíritu de una manera especial. Usted no solo tiene la oportunidad de alabar a Dios en un ambiente diferente, porque el ambiente lo hacemos nosotros. Amén. El ambiente lo hace el pueblo de Dios. Recuerde que usted trae a Dios en su corazón. Y Dios se va a manifestar en la medida que usted le permita que Él se manifieste. Amén. Así actúa Dios. Dios no invade la propiedad de nadie. Dios no pega un golpe en la puerta para entrar. No entra por una ventana. Dios entra cuando encuentra que su pueblo le ha abierto las puertas, que los corazones están rendidos en su presencia, donde hay un deseo intenso de la búsqueda de Dios. Allí es donde Dios se va a manifestar con libertad. Ahí es donde vamos a ver milagros. Ahí es donde vamos a ver la mano de Dios extendida. Pero nosotros no tenemos que retasearle nada de nuestra atención, de nuestra vida, de nuestra presencia del Señor. Nuestras mentes y corazones enfocados en el Señor van a hacer que nosotros saquemos el máximo provecho de nuestra reunión. Amén. Entonces usted no va a olvidar nunca una palabra que Dios le habló. Nunca se lo va a olvidar. Usted se va a pasar años, pero usted se va a acordar que aquel día Dios le estuvo hablando a su corazón. Amén. No se va a olvidar, porque así hace el Espíritu Santo. Él siembra una palabra y lo que Él siembra queda establecido. Amén. Por eso es tan importante que nosotros nos reunamos, que nosotros nos mantengamos juntos, sin importar pandemia, sin importar temores, sin importar lo que diga la gente. Nosotros, querido hermano, usted que está en su casa, bueno, quizás usted no está aquí en la ciudad, si usted está aquí en Detroit, usted busque una iglesia, ¿sí? O en el lugar donde esté. Busca una iglesia bíblica donde le alimenten espiritualmente, donde no estén jugando al evangelio, sino que le alimenten con la palabra de Dios. Entonces busque ese lugar, pero no se quede en su casa. ¿Por qué? Yo sé que hay países de algunos hermanos que nos ven que no tienen permitido ningún tipo de reunión. Pero mire, qué importante que usted se reúna al menos con su familia y no sencillamente que esté en un teléfono que es muy fácil distraerse. ¿Por qué? Porque en el teléfono usted lo tiene y va al baño y va aquí, le dio hambre y va a tomar agua y entonces usted pierde, ¿verdad? Pierde el enfoque. Los niños que aquí, que allá, que esto, que el otro, y perdemos el enfoque. Pero cuando estamos en la casa de Dios, cada palabra, cada alabanza, cada adoración, cada aleluya nos edifica. Amén. Cada tono musical, cada cosa que se hace en la reunión, por insignificante o pequeña que sea, va a impresionar nuestro espíritu. Amén. Pues tenemos que estar en la casa de Dios para sacar lo mejor del tiempo que nos toca vivir, hermanos. Nosotros tenemos un tiempo limitado de vida. Aleluya. Un día vamos a tener que pasar por la muerte, si el Señor no viene antes. Muchas veces decimos y pensamos, voy a vivir 80, 90 años. No sabemos. Yo conozco gente que lamentablemente ya ha partido en este largo año de pandemia, ha partido con el Señor. Son cristianos o eran cristianos y sabemos que se fueron con el Señor, no hay duda. Pero de repente ellos en algún momento pensaron que iban a vivir muchos años más, 50, 60 años, ¿verdad? Tenían cuando partieron, y otros que sabemos también que eran personas más jóvenes y han tenido que dejar este mundo. Sabemos que están con el Señor, pero cuán útiles hubiesen sido de haber vivido más tiempo.
si hubiesen sido útiles, si se hubiesen quizás enfocado más en el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Hermanos queridos, yo tengo 65 años y este mes voy a cumplir los 66. No lo digo para que me hagan un regalo, ¿no? El 14 de enero, hermano. No, para nada, no. Pero yo me pongo a pensar, y hace unos años que vengo pensando esto. ¿Cuántos años de vida más voy a tener? ¿10? ¿15? No sé. Solo Dios lo sabe. Lo que me reste vivir, lo quiero vivir sirviendo al Señor. Amén. Gracias, Señor. Amén. Yo no sé lo que usted piensa. Usted tiene planes, usted tiene muchas cosas que quiere realizar en la vida. Pero a veces las personas, no todas tienen la oportunidad de hacerlo. ¿Sí? Entonces, Dios le está dando fuerzas, gracias. Sirva al Señor porque Él paga bien. Y Él extiende la vida de aquellos que le sirven bien. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Pero si nosotros ponemos obstáculos al servicio, si ponemos como prioridad de las cosas personales de nuestra vida, nuestros trabajos, que todos tenemos que hacer algo, ¿verdad? Todos tienen que trabajar. Si ponemos otras prioridades delante del Señor, nuestra familia, ¿verdad? Nuestro tiempo. Yo quiero mi tiempo, sí, perfecto, pero Dios también quiere su tiempo. Amén. Entonces, si nosotros ponemos de nuestra parte lo que tenemos que poner, Dios va a estar más que placido en extendernos los años. Aunque hay un día ya determinado por Él. Yo creo en esto, que ya tenemos una fecha límite, ¿verdad? Donde el Señor ya ha establecido. Pero también creo que la podemos nosotros adelantar. Amén. Nosotros somos a veces los causantes de irnos antes de tiempo. Así que nos vamos con el Señor, gloria a Dios por eso. Pero un día el Señor nos va a pedir cuenta de lo que hicimos con nuestro tiempo. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces encontramos que la nación de Israel fue guardada y protegida a través de esta nube de día y la columna de fuego en la noche. Una vez más digo de que la columna de nube en el día protegía del calor del día, ¿verdad? Del sol. Y la columna de fuego era una protección, era un lugar para estar cómodo. Yo no sé, hoy no somos, han faltado varios hermanos, ¿sí? Y cuando empezamos la reunión, yo dije, wow, los hermanos se están olvidando de venir al culto. Y el Señor me dijo, lo importante es que yo esté aquí. Y dije, gracias, Señor. Una vez más me vuelves a hablar. Amén. Lo importante es que yo estoy aquí. Y no importa si hay 2 o 3. Lo importante es que Dios esté. Amén. Que Dios esté. Y entonces nosotros tenemos una perspectiva de que muchas veces en la vida nos vamos a encontrar que las cosas no salen o no salen como nosotros presumimos que pueden salir o pensamos que van a salir. Pero lo importante es que Dios esté con nosotros. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Bendito el nombre del Señor Jesús. Yo sé que la columna de nube está sobre nuestras vidas. Y sé que la columna de fuego también. De día y de noche, Él es nuestra guía, Él es nuestra protección. Ruge el enemigo a nuestro alrededor, ladra de lejos, pero ahí está el Señor con nosotros que lo espanta, lo detiene como hizo con los egipcios. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. O sea, la columna de nube para ellos era tinieblas y para nosotros es una bendición, una protección. Amén. Por eso los enemigos de Dios se empeñan a veces en atacar la iglesia y su obra. Se empeñan en atacar a los siervos de Dios. Quizás haya alguno de esos que esté viendo este video. Yo quiero decirle que debe de arrepentirse si usted tiene esa actitud, siempre en contra del Señor y de su palabra. Si usted es ateo y no conoce a Dios, usted arrepiéntase de ese pecado porque hay un Creador que le ama. Hay alguien que está allí esperando una decisión de parte suya. En esta hora le digo que si no hay arrepentimiento, entonces el lloro y el crujir de dientes está preparado para todos aquellos
que son enemigos declarados de Dios. Hay un lugar, dice la Escritura, del cual se predica poco, que se llama el infierno, el lago de fuego, en donde van a ir Satanás, sus ángeles y sus seguidores. Y los que le sirven al demonio, entonces ellos tienen su parte en ese lugar. Así que sabemos de personas que procuran el mal de las iglesias. Están ayunando y orando porque los demonios le han inducido a hacerlo en contra de la iglesia. Está perdiendo su tiempo. Usted siga haciendo eso y lo que va a acontecer con usted es que más y más las tinieblas van a caer sobre su vida. Por eso es hora de arrepentirse y dejar de obcecadamente, tercamente, estar en contra de la obra de Dios. Póngase en las manos del Señor y crea el mensaje del Evangelio, porque hay uno solo que salva, se llama Jesucristo. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Por eso qué importante es que no caiga nadie en las garras del enemigo como cayó esta nación de Egipto. Así que era luz para Israel de noche, era sombra para los egipcios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero también hay algo importante, fíjese, Dios guiaba a la nación de Israel. En otras palabras, como que Dios mismo se había cargado a la nación de Israel sobre sus hombros. Amén. Como dijimos, por delante la nación de Israel era conducida y por detrás los guardaba sus espaldas. Los guardó hasta que el mar rojo se había abierto, la nación de Israel pasó en seco y hicieron lo mismo los egipcios. Y dice la Escritura que entonces Dios, que estaba separando a estas dos fuerzas en acción allí, uno cruzando el mar rojo en seco y el otro persiguiendo a la nación de Israel, Dios le da una orden a Moisés y le dice: ahora baja tu vara, cuando ya la nación de Israel había cruzado el mar rojo. Y entonces cuando tocó las aguas se cerró el mar rojo. Perecieron todos los egipcios. ¿Cuántos alaban al Señor? Esa es la victoria de nuestro Dios. Y la victoria de nuestro Dios es nuestra victoria. Amén. Viva, viva, viva Dios Todopoderoso y vive para siempre. Amén. Y viva su iglesia, querido hermano, lavada y comprada por la sangre del Cordero. Usted lo puede declarar: gloria a Dios y gloria a Dios por su iglesia. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero Dios mismo se lo puso en hombros. Así como el pastor se carga en hombro a la oveja, ¿verdad? Entonces, nuestro Dios Todopoderoso guió, acompañó y se cargó encima a la nación de Israel. Muchos enemigos tenían que enfrentar, mucha situación difícil en el desierto. Y Dios siempre estuvo con ellos. Ahora, lo importante es que la Biblia nos habla de aquellos que están en contra de Dios, en contra del Dios que estamos sirviendo, y que creen a dioses de oro, de plata, de mármol, ¿sí?, de piedra, de madera, y les sirven. A esos dioses ellos los tienen que cargar, ¿verdad? ¿Cuántos alaban a Dios? Los tienen que sacar a pasear. Nosotros conocemos esas cosas, seguramente usted ha visto procesiones en donde gente carga lastimosamente, ¿verdad?, a sus deidades. Como que la deidad tiene que salir a ver la calle, las casas, las avenidas, ¿verdad? Miren lo que dice la Biblia. Le voy a pedir a alguno que me ayude a leer Jeremías capítulo 10, verso 3 al 6. Jeremías, usted también, usted que nos está sintonizando, viendo el video, busque en su Biblia. Jeremías capítulo 10, el verso 3 al 6. Gloria a Dios. Si alguno lo tiene, lo puede leer, por favor. Acá hay gente muy rápida encontrando las Escrituras. Amén. No tenga pena, léalo con voz alta y fuerte. Jeremías 10, 3 al 6. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con purín, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva.
están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Ahí vemos lo que está hablando la Escritura acerca de los ídolos que los hombres se hacen con sus manos. Del leño, o sea, la madera, metal, oro, plata, ¿sí? Un yeso. Y ellos los veneran, dicen ellos. Los tienen como imágenes. Yo he hablado con muchos, hasta con sacerdotes. Como imágenes que ellos no adoran, dicen los sacerdotes. Ellos veneran solamente eso porque por lo que representan esas imágenes. La Biblia es bien clara en el libro de Éxodo capítulo 20, donde dice: no te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. No te harás imagen de lo que está arriba en los cielos. Muchas de estas personas que se hacen estas imágenes piensan de que está correcto hacer imágenes de supuestas personas honorables, santas, ¿sí? Que se han ido al cielo. Pero la Biblia dice: no te harás imagen de lo que está en el cielo. Y yo a un sacerdote le pregunté una vez y le dije: ¿qué está en el cielo? Lo que está en el cielo, bueno, son los santos. Ahí está María, la Madre de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? No te harás imagen de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Porque me alegaba y me decía que las imágenes que se hacían eran sencillamente imágenes que honraban a Dios, y no se hacían imágenes paganas, etcétera, etcétera, que ellos honraban. Claro, de las cosas que están debajo de la tierra, imágenes de demonios, de las cosas que pudieran estar debajo de la tierra, demonios. Pero está hablando la Escritura también del ámbito del cielo. ¿Cómo explica, amigo católico, apostólico romano, esto que dice la Escritura? ¿Cuántos alaban al Señor? Lo que está en el cielo. Lo que está en el cielo, dice la Biblia que no hay que hacerse imagen, ni semejanza alguna, para inclinarse, para postrarse, para besar esas imágenes, en lo absoluto, ningún tipo de honra ni reverencia. Es un mandamiento de Dios. Léalo, Éxodo capítulo 20. Y lo más triste es que las cargan estas imágenes. ¿Sí? Necesitan que se las transporte, que se las cargue. Imágenes que las naciones se han hecho, pero lo importante que Dios es el que nos carga a nosotros. Nosotros no tenemos que cargarlo a Dios, Él nos carga a nosotros. Él nos conduce, Él nos guía, Él nos ayuda, Él nos bendice, Él está con nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Bendito el nombre del Señor Jesús. A esos dioses los guiaban los hombres, pero nuestro Dios es el que guía a los hombres. Amén. ¿Lo creen? Bueno, gloria a Dios. Ya la hora está pasando, ¿verdad? Pero vamos a terminar con un par de cosas pensando en esto que nos dice la palabra de Dios. El Señor dijo que enviaría cuando Él se iba al Consolador. Juan capítulo 16, verso 7, que Él dijo: yo me voy, pero no os dejaré huérfanos. Yo les voy a enviar al Consolador. Amén. Para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él los va a guiar a toda verdad. Amén. Y de eso estamos hablando, de esa nube gloriosa, maravillosa, que nos guía a toda verdad. Amén. El Consolador, el Espíritu Santo, pelea con nosotros. Y el mundo lo sabe. El mundo sabe que el Espíritu Santo está con la iglesia. Yo sé de hermanos de brujos, hechiceros y adivinos que saben que donde hay una iglesia cristiana no pueden hacer sus trabajos. Una vez alguien me llamó porque quería este lugar para reunirse. No me dijo con qué, para qué. Él quería alquilar el lugar para hacer un trabajo social, me dijo. Así le digo: ¿qué clase de trabajo social usted quiere hacer? Entonces él me dijo: no, dice, yo hago bien a la gente. Y no me quería decir claramente lo que él hacía. Entonces yo ya empecé a suponer, ¿verdad? Y dije: usted se dedica quizás
ayudar a la gente en carácter espiritual. Exactamente, me dice. Entonces yo ayudo a la gente con la ayuda de Dios, me dice. O sea, usted es un parapsicólogo, un hechicero, un curandero, parapsicólogo más adecuado, me dijo. Entonces, y usted busca un lugar para reunirse, para hacer su business. Sí, necesita una oficinita nada más, y que tenga baño, y que tenga un lugarcito de sala de espera, y yo una salita aparte para atender a la gente, así me dijo. Le digo, sí, ¿sabe una cosa? Si yo tengo el lugar ahí, le habían dado datos que nosotros teníamos esto acá. Entonces, en ese entonces no teníamos esta iglesia aquí, pero estaba usando este lugar otra congregación. Y entonces, yo le dije, el problema es que usted no va a poder hacer nada en ese lugar. ¿Por qué? Me dice, porque hay una iglesia en la segunda planta que se está reuniendo. Y yo tenía libre este lugar. Y entonces me dice, oh, hay una iglesia. Sí, no tiene razón, me dijo. Me reconoció que él no podía trabajar si había una iglesia al lado pegada, ¿sí? Entonces, esto yo se lo cuento porque esto me sucedió, me pasó. Querían este lugar para eso, pero el diablo se equivocó, gloria a Dios. Le dije, busque otro lugar porque usted no va a poder hacer nada. Es más, yo le aliento a que usted se arrepienta de lo que está haciendo, y le prediqué el evangelio. No quiso en ese momento creerlo, lo invité a tomar un café, que venga aquí a platicar de las cosas de Dios, y él también tenía, según él, muchas cosas de Dios para compartirme, y yo le dije, bueno, ¿cómo no? Venga, vamos a tomar un café aquí. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero no, nunca accedió, y él siguió haciendo su trabajo por ahí, ¿verdad? Poniendo en los diarios y poniendo en la radio. Pero bueno, el tema es que no puede esta gente hacer sus artes, desarrollar lo que ellos creen que están haciendo bien, cuando hay una congregación cerca. Por eso, cuando hay un hijo de Dios bien plantado, hermano, el demonio sabe, el enemigo sabe, y usted, si está bien parado en las cosas de Dios, el enemigo sabe que no puede hacer lo que quisiese hacer. Y cuando la gente está atemorizada por esas cosas, le abre la puerta a ese enemigo. Ya con esto vamos a concluir. Tenía algunas cosas más para compartir, pero yo quería decirle esto nada más. Recuerde que usted no anda solo. Amén. El Espíritu Santo está con usted. Recuerde que no solamente está con usted a su lado y también está sobre usted dándole poder, sino que también está en su interior. Así que cuando salga de este lugar, sepa que va de la mano del Espíritu Santo. Sepa que usted no es que lo esté cargando él lo carga a usted. Él lo está llevando a donde él quiere llevarlo. Amén. Él es su guía. Siga la guía del Espíritu Santo. Sea sensible espiritualmente para lo que el Espíritu de Dios le muestra. Haga la voluntad de Dios en su vida. Sígalo. Y usted va a darse cuenta de la gran diferencia entre el obedecer y el no hacerlo. Por eso la guía del Espíritu Santo es algo que el pueblo de Dios necesita considerar, tenerlo en cuenta y estar enfocado en eso. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Vamos a orar. Gloria al nombre del Señor Jesús. ¡Viva el Señor! Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesús. El Espíritu Santo está aquí. Y cuando está el Espíritu Santo, Él quiere actuar, Él quiere hacer. El Espíritu Santo solamente va a manifestar las cosas que Dios ha preparado para que se hiciesen. Dios no improvisa, ya lo dije en muchas oportunidades. Si tú necesitas un milagro, a ti que estás presente o a ti que estás viendo el video, ese milagro ya está provisto por Dios. Desde la eternidad Él no se le ha escapado nada. Él te conoce, Él sabe de qué cosas tienes necesidad, sabe lo que estás viviendo y pasando, sabe la situación, la conoce. El Espíritu Santo está allí velando sobre tu vida y Él quiere que tú le des la oportunidad de que Él se manifieste en ti. Dios desea hacer
manifestar sus milagros. Ya los hizo, los desea manifestar. Para eso se requiere fe, para traer lo que está en el cielo a la tierra. Ese es el switch que lo trae. Debemos de creer. ¿Lo crees? Tú que estás pasando un momento difícil, una situación que no encuentras salida, yo quiero decirte que el Espíritu Santo está más que deseoso de ayudarte. Él quiere manifestar su gloria en ti. Estás enfermo, necesitas algo en tu vida. Ahora es la hora. Ponte en las manos del Señor. Recibe a Cristo en tu corazón. Vive Dios. El Espíritu Santo conoce lo que hay dentro tuyo. El Espíritu Santo conoce las circunstancias que te rodean. Él lo sabe todo. Solo tenemos que rendirnos al Señor. Ser dóciles y creer. Creer. Gloria al nombre del Señor Jesús. Vamos a orar. Vamos a orar. Tú que estás allí y no has recibido a Cristo, ábrele tu corazón al Señor. Dile: Señor Jesús, entra en mi vida. He navegado por este mundo sin paz, sin fe, sin esperanza. No hay un propósito para mí. No entiendo, no comprendo por qué he nacido y por qué estoy aquí. Ahora es la hora. Este es el día en que el propósito de Dios se revele a ti. Abre el corazón de Jesucristo. Vamos a orar. Vamos a orar. Cierra tus ojos y repite estas palabras simples y sencillas. Te recibo, Señor Jesús, en mi corazón. Sálvame, Señor, de esta vida sin propósito, de esta vida que no sé por qué me toca vivirla, de algo que no sabía que me habría de suceder, pero sucedió. Y hoy es el día de la libertad, de la liberación, de la salud, de la bendición, del milagro. Ahora es la hora. Este es el momento. Recibe a Cristo en tu corazón. Crea las promesas de Dios. La Biblia dice que por la llaga de Jesús fuimos nosotros curados. Amén, gloria. Hay respuesta para tu condición. Hay salud para tu cuerpo. Hay liberación para tu mente. Hay liberación para tu carga. Hay ahora el momento de bendición. Este es el momento de la bendición. Solo abre tu corazón. Dile sí a Jesús. Amén. Sí, Señor Jesús, dile: te necesito. Eso solo basta. Clama, invócale, dile: Señor Jesús, te necesito en mi vida. Cambia mi vida. Ahora es el momento, Señor. Hazlo ahora, Señor. Si estás enfermo, declara: sé que soy sano por la llaga de Jesús. Y en el nombre de Jesús se va la enfermedad, se rompe el poder del enemigo, el poder de las tinieblas, el poder del enemigo ahora se rompe. Espíritu de enfermedad, fuera ahora en el nombre de Jesucristo. Te ordenamos que dejes los cuerpos ahora, te retires, fuera, cualquiera sea la enfermedad, se va ahora en el nombre de Jesús. Lo creemos. Y a los corazones sin guía les decimos que la mejor guía es el Espíritu de Dios. Búscale con intensidad. Clama en la madrugada y en la noche. No te quedes que los días transcurren sin guía. Cada día que pasa es un día menos que vives. Es un día menos que gozas de la presencia de Dios. Si aún no lo estás buscando, búscalo ahora. Llénate del Espíritu de Dios. Búscalo con intensidad. Clama a Dios. Y se va a manifestar el Espíritu Santo a ti. Búscalo en cuanto tengas la oportunidad. No dejes pasar una hora, un día. No lo dejes pasar. Ora es la hora. Este es el día. Gracias, Padre. Bendecido, Señor, y glorificado es tu nombre. Y bendito todos aquellos, Señor, que se hacen eco de tu nombre, de tu presencia, y que te han recibido, Señor. Bendecimos en el nombre de Jesucristo a todos los que nos están viendo, escuchando, y lo declaramos en bendición, en salvación, en libertad, en salud, y también a los hermanos aquí presentes. Gracias, Padre eterno. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Gloria a Dios. Nos despedimos con la maravillosa paz del Señor Jesús, y síganos en nuestras transmisiones en Facebook. Dios le bendiga a todos.